Listo. Deja ver que llegue aquí la notificación. Sí, ya estamos transmitiendo. Entonces, buenas tardes a todos los compañeros que están iniciando a ver esta transmisión de esta nueva sesión del coloquio de orientación matemática. En este caso va a ser una sesión sabatina que nos va a dar Juan Fichitl, y el tema del cual nos va a hablar es un tema el día de hoy geométrico que también puede estar en la frontera de algunas áreas, algunas de matemáticas y también podrían haber algunas en física como la óptica. El título es Visualización de cáusticas en geometría diferencial y nos va a mostrar cómo explorar a través de calculadoras gráficas conceptos de geometría diferencial, teoría de singularidades, con conceptos básicos de geometría analítica y cálculo diferencial. Entonces, pues le damos la bienvenida a Juan, es miembro de la facultad, ahí ya está acabando y pues le damos las gracias que quiso compartir un poco de estos conocimientos geométricos animados con el público. Y bueno, Juan, pues gracias por tu ánimo de venir a compartir un poco. Pues los dejamos con Juan. Gracias. Gracias por invitarme, Efraín. Pues lo que yo quería hacer con preparando esta plática era que pudieran ver cómo hay conceptos de geometría diferencial y geometría como pues de punta de lanza que se pueden explorar con matemáticas muy sencillas. Y esto lo descubrimos, bueno, aquí Félix y Efraín y yo y varios miembros de un seminario de geometría que estábamos tomando hace unos semestres cuando vino Ricardo Uribe a hablarnos de cáusticas y de estos conceptos de geometría. Y pues era muy impresionante cómo estaban publicando artículos y sacando resultados y eso usando geometría analítica así súper básica, ¿no? Bueno, no súper básica, pero o sea, como que las ideas eran muy básicas y realmente lo difícil era como que tener la imaginación y la habilidad de manipular esas cosas como para obtener resultados así, ¿no? Entonces está muy padre. Y pues yo de ahí me agarré y me puse a hacer animaciones de esas cosas porque son cosas que se ven muy impresionantes y después de un rato de estar pues ahí clavado viéndolas, pues uno empieza a agarrar intuición de esas cosas. Y pues ya, aquí te pongo unas notas y unas animaciones. Y pues, iré a compartir la pantalla para mostrarlas. A ver. Ok, entonces preparé esta como página de GeoGebra. Y pues ahí voy a dejar el link o pues ahí compartes el link para pues, si alguien lo quiere como checar y así. Es muy fácil de hacer. Aquí empecé con una función seno. Le quité la cuadrícula y los ejes y eso, ¿no? Para que se vea un poquito mejor. Supongo que podría tratar de recrear esta cosa desde cero para mostrar cómo se hacen. Ok, entonces ahí
tenemos una hoja en blanco. Empezamos con una función, ¿no? Seno de x. A ver cómo lo he puesto acá. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí no tenemos que hacer muchas cuentas para empezar a trabajar con cáusticas y eso. Porque basta, digamos, agarrar un punto, ¿vale? Así cualquiera en la curva. Usamos la función de tangente de GeoGebra. Y luego de la tangente hacemos una perpendicular. Entonces aquí ya pues podemos borrar la tangente. Y darle un color interesante a esta normal. No sé, azul creo que está bien. Entonces GeoGebra tiene esta función en la que puedes mostrar el rastro de un objeto moviéndose y animar como por ejemplo un punto, ¿no? Entonces, de algo tan sencillo como eso empiezan a salir estas imágenes muy sorprendentes. Pues ya lo podemos dejar correr ahí un rato, ¿no? Entonces, pues es algo increíble, ¿no? O sea, como nada más sacamos una perpendicular a una curva, le empezamos a sacar como el rastro de estas rectas y tenemos estas imágenes muy sorprendentes. Y otra forma de obtenerlas es si pensamos que, o sea, esos haces normales, perpendiculares a la curva, son como fotones que salen de la función, ¿no? Salen como perpendicularmente, ¿no? Bueno, salen en todas direcciones, pero perpendicularmente es como donde como que viajan más, bueno, no más rápido, pero llegan antes, ¿no? Como si tienes una superficie así y el fotón que sale perpendicular a esa superficie llega primero que todos los que salen como en otras direcciones, entonces consideramos los que son perpendiculares. Y lo que estamos haciendo con las normales es básicamente como ver toda la trayectoria de ese fotón, digamos, ¿no? En ambas direcciones. Pero también podemos ver la trayectoria de esos fotones en como un instante en el tiempo, ¿no? Entonces, pues para eso nada más tomamos agarramos una circunferencia sobre la función seno. Bueno, igual hay que hacer una perpendicular y todo eso. Oye, Juan, se me olvidó preguntarte, ¿quieres preguntas durante la sesión? Porque hay alguna pregunta, o quieres al final, si quieres en la sesión te las voy haciendo. Sí, si quieres, ahorita que queda nada más de exponer esto de los círculos Órale, y eso, y porque va. son preguntas específicas del ejemplo entonces tú me avisas y te las hago. Bueno, te las Va. leo. Sí, ahorita nada más acabo de hacer esto de las posiciones intermedias y ya van las preguntas. Entonces, haciendo esto, a ver, quitamos la tangente y quitamos la perpendicular, ¿no? Ok, podemos también borrar el círculo, no es importante. Nada más sabemos que esto es una distancia fija, perpendicular a partir de la función, ¿no? Entonces, ahora podemos igual colorear esto de algún color, no sé, amarillo. Bueno, no amarillo, no, púrpura.
mostrar rastro y animar esto. Entonces, ¿qué pasó ahí? A ver. Ok, se quedó fijo este punto. Ok, agarramos un círculo ahora con un C fijo, una distancia fija, y debería funcionar esto. Tomar la intersección del círculo, la recta, y esa es la que vamos a poner en el rastro, ¿no? Ahí está. Y borramos circunferencia, borramos perpendicular, y ahora sí debería funcionar. Ok, entonces ahí está, ¿no? No, espera. ¿Qué está haciendo eso? Bueno, vamos a checar este que ya estaba hecho. Ok, entonces animamos esta cosa y nos da... Básicamente es como una traslación extraña del seno hacia arriba. Y aquí empieza a pasar algo muy curioso porque uno pensaría que, pues, si trasladas esta cosa se tiene que ver más o menos aproximadamente igual, siempre. Pero lo que acaba pasando es que si incrementas como la circunferencia EF y vuelves a animar, llega un punto en el que se empieza a cruzar consigo misma esta cosa o hacer piquitos, ¿no? Y pues sabemos que eso tiene que estar relacionado de alguna forma con estas cáusticas, ¿no? Y pues justo lo que acaba pasando es que si nos fijamos en estos puntos F, entre más lejos se van haciendo, o sea, como que siempre llegan a tocar como el borde de las cáusticas. Entonces, que podemos incluso animar a F también. Ya lo podemos dejar correr, ¿no? También para que... Bueno, ahí no está haciendo mucho, pero el chiste es que con F fijo siempre hay puntos en los que está como tocando a la cáustica. Y pues eso es una intuición importante que se puede como formalizar
pues, o sea, muy bien y todo el rollo, pero, o sea, lo importante es que se ve, geométricamente se ve ahí qué es lo que pasa, ¿no? Que está bien y todo. Y pues bueno, creo que eso ya es como más o menos la idea. Hay como más, bueno, no sé si los presentes quieran ver más, cáusticas de otras curvas o ahora sí preguntas o... Hola, ¿alguien está ahí? ¿Qué onda, Juan? Mira, Jared Rico Esquivel preguntaba que si esas líneas azules se forman con las rectas normales en un punto A, f de A. Sí, o sea, A, F da, sí, 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 sí. O sea, bueno, o sea, si tienes tu función paramétrica, por ejemplo, AF de A, y sacas su derivada, o sea, como 1, derivada con respecto a de F, ¿no? F de A. Entonces eso es como la recta tangente. Entonces tú te agarras la recta, o sea, como menos F de A, 1, y eso es la recta normal. Entonces sí, sí, sí. ¿Más o menos? Ok, y tiene otra pregunta también, Jared Rico Esquivel. ¿Se puede considerar ese as como una modificación de esta fórmula? Y pone una fórmula ahí. Es la derivada de A por X menos A más, perdón, sí, por X menos A más F de A. Bueno, ¿podría capturarla y ponerla? Pregunta. Sí, mejor, ¿no? Porque, a ver, Órale. derivado de... O sea, Ahorita, enlaces rectas normales, ¿no? Decía. sí, ahorita capturo la pregunta y la presento. Y Ujú. bueno, yo creo que sí estaría bien todos los ejemplos que hayas preparado, así de curvas sencillas, incluso la X cuadrada, la cúbica, todo eso, pues los pusieran las animaciones y que los fueras explicando. A ver, Va, sí. déjame. Aquí, este es un poco diferente del otro que estaba haciendo porque aquí tuve que hacer una modificación del como... Bueno, te dejaste de ir un poco, Juan. los de inyectar. O sea, hay un punto en el que lo normal ya empieza a fallar la tangente, entonces tuve que cambiarlo aquí un poquito, pero ahorita lo puedo volver a hacer como lo había hecho antes. A ver. Tangente. Entonces, ¿me la mandas por WhatsApp la fórmula? Ok, Si quieres, la pongo en la pantalla rápido, Juan. va. Ahorita vuelves a compartir, ¿eh? Sí. ¿Lo dejo de compartir o tú lo puedes? Creo que ya lo paré. A ver, ahí Va, está igual. Ahora, ahí va la pregunta, dime si tú la ves. Si estás viendo A ver, ajá. A es como una aplicación de esta fórmula. F' de A, X menos A más F de A. O sea, como una diferencial, ¿no? O sea, como una aproximación. Porque esa fórmula es como de una aproximación lineal, ¿no? A la curva. O sea, como As. Sí, sí podría ser una modificación de esa fórmula, porque digamos que esa fórmula es como la recta que pasa por la curva en el punto F de A, ¿no? O sea, AF de A. Y el haz de rectas sería como o sea, como en vez de F' de A sería que como un entre F de prima de A, algo así, o sea, como
tangente pero rotada a 90 grados, ¿no? Entonces sí, más o menos. Ok. Voy a dejar de compartir para que regreses a la tuya. Ahí está ya la respuesta a Yared. Igual ahorita vamos a ver cómo es exactamente esas fórmulas. ¿Cómo son exactamente esas fórmulas de los puntos azules oscuros y las rectas, los haces de rectas normales y eso, ¿no? Ok, entonces aquí ya volví a hacer el círculo. F, ahí está. Entonces aquí debería de... A ver, mostrar rastro y animar. Entonces, ahí está, ¿no? Ahora sí se ve. Ok, ese es seno. Y como ya todo está... básicamente todos los puntos dependen de la función original. Podemos nada más pausar estas cosas. Y por ejemplo, en vez de seno de x, escribir, no sé, x cuadrada, ¿no? Ahí está. Podemos nada más mover la pantalla para borrar y... Bueno, esto se fue hacia arriba, ¿no? Ahorita voy a regresar. Ahí está. Bueno, ahorita podemos regresar F a un punto más cercano a la gráfica. Ok, entonces... digamos ahí, ¿no? Entonces vamos a volver a hacerla. Entonces ahí se fijan cómo sí empiezan como estas curvas, las evolutas que les dicen, o que distantes empiezan a hacer unas cosas muy interesantes. Y aquí el chiste es que la cáustica se puede ver como una curva que recoge como toda la información de las singularidades de... toda la información de las singularidades de las equidistantes. Y digo, estos ejemplos son más sencillos. Los ejemplos como del círculo. Bueno, el círculo es muy sencillo, ¿no? Es equidistante de un círculo es un círculo y solo tiene como un punto crítico en el que se vuelve como un punto en el centro del círculo, ¿no? Pero, o sea, como la elipse, por ejemplo, tiene como... O sea, es un poco más difícil de hacer porque necesitas 4 parametrizaciones, o sea, 4 como mapeos de coordenadas de la elipse para como que realmente describirla bien, porque si solo haces como los que están al de arriba y al de abajo, hay 2 puntos que no, entonces necesitas como taparla con otras parametrizaciones que estén así, que básicamente son como las diferentes maneras de despejar la ecuación de la elipse, o sea, como despegas X o despejas Y, ¿no? Y es más o menos. Entonces, esas son las 4 formas de hacerlo. Entonces, para hacer las gráficas que hice, que les mandé, tuve que hacer unos trucos ahí. Pues bueno, si tiene un pico, podemos hacer X cúbica, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner a F acá.
Y estas imágenes pueden parecer extrañas al principio, pero o sea, si tienen como una botella de agua como esta, o un vaso de agua o algo así, y bueno, ahorita está nublado, pero salen al patio o lo que sea y lo ponen en el piso, mientras le da la luz del sol, siempre se ven como estas figuras ah, como muy extrañas, como que hechas de sombra y luz y eso. Y son cáusticas, entonces básicamente o sea, todas esas imágenes que ves cuando le pega la luz a un vaso de agua, a una de esas cosas, o a cualquier superficie reflectiva, o que pase la luz a través de ella, son descritas por estas matemáticas y esta geometría, y así, ¿no? Es muy interesante. Am, También en las albercas abajo del agua, como todas esas figuras, como esas teselaciones como onduladas que se hacen abajo del agua, son cáusticas también, ¿no? Am, pues ya, ¿qué más podemos hacer? ¿Alguna sugerencia de función trigonométrica? O sea, ¿alguna función que les dé curiosidad? ¿Cómo se ve su cáustica? Oye, Juan, antes de que continúes, hay otro par de preguntas sobre estos ejemplos que estás poniendo, entonces te las presento. Y bueno, antes de que continúes, igual estaría bien que la- todas las imágenes que tenía, Ujú. pues hay que las fueras explicando también ahorita. Déjame, te presento las preguntas, ¿va? Va. A ver, aquí hasta, si las estás viendo, esta es otra pregunta de Jared Rico y de Edgar Yarid Bermúdez. Toda función continua en un punto A. Si se considera la función logaritmo de x cuadrada, que se puede decir que cerca del punto 0, 0. Este, pues no sé, vamos a ver. Digo, lo interesante con estas cosas es que como que a veces cosas que son suaves, como estas curvas, te empiezan a dar así como estas singularidades como curiosas. Este comportamiento curioso, por ejemplo, o sea, si ves lo que pasa alrededor de este punto, o sea, básicamente las rectas empiezan a llegar por acá y llega un punto en el que, o sea, en cero, en el que la normal es completamente vertical y luego continúa acá y realmente no hay ningún como rompimiento en la recta normal, pero sí hay como un rompimiento en la figura que se hace de los haces normales, ¿no? Y pues realmente, o sea, como si una función es discontinua en un punto, pues no puedes realmente poner su normal en el punto, ¿no? Entonces, pues hay que ver como el comportamiento alrededor y todas esas cosas, pero pues vamos a probar x cuadrada. Ok, entonces vamos a borrar esto y a ver. A ver, la otra pregunta, ¿cuál era? En lo que se grafica esto. Que genera el rastro del punto es tangente a los extremos de la cáustica. Las normales, más a la izquierda, más a la derecha. A ver, curva que genera el rastro del punto. Curva es tangente. Sí, sí es tangente, sí es tangente. Ahorita lo vimos en seno, o sea que justo tenías como estos picos, así. Entonces la equidistante como que tocaba, o sea, como justo era tangente a la cáustica, ¿no? Pero llegaba un punto en el que esa tangencia se volvía como, o sea, como que ya no estaba jalando bien porque, o sea, como siempre, como que hay puntos en los que es tangente, ¿no? Y todo funciona bien, sí, pero hay los picos, ahí pues ya no es, o sea, sí es como tangente, o sea, no es tangente, solo se toca ahí en ese punto, pero como que ahí hay un detalle, ¿no? Que es lo de las singularidades y eso.
Bueno, aquí está el logaritmo de x cuadrada. Obviamente, pues en el... Voy a ¿Ah? dejar de compartir para que vuelvas a compartir tú, al fin que ya leíste las preguntas. Sí, se me olvidó que no estaba compartiendo. A ver, vamos a compartir pantalla. Cáusticas. Ahí está. Entonces ese es... ¿Sí se ve? Sí. Logaritmo de x cuadrada. Entonces, pues obviamente, o sea, aquí en cero, pues no hay como una recta normal definida, pero vemos que, o sea, como que justo estos como cosas geométricas se pueden extender incluso como cuando hay como esos puntos problemáticos. Y lo que a mí más me maravilla de la geometría proyectiva y como, no sé, como las transformaciones de medios y eso, es que como que normalmente piensas que cuando, o sea, por ejemplo, si una hipérbola, te vas como por la hipérbola así, como que no esperas que salgas por el otro lado, ¿no? Y sigas así. Pero en geometría proyectiva eso es lo que, bueno, según yo, intuitivamente eso es lo que pasa, ¿no? O sea, como que si con geometría proyectiva puedes describir a las hipérbolas y elipses y todo, y círculos y parábolas y todo eso como la misma cosa, como que de alguna forma, o sea, como que hay esta intuición de que cuando te vas al infinito de un lado, regresas por el otro lado también, como proyectivamente, ¿no? O sea, proyectivamente tiene sentido, como, por lo menos. Y a ver, ¿qué otra función se les puede ocurrir que tenga problemas en el cero? Bueno, una clásica, ¿no? Ahí está. Y, o sea, y lo padre es que mientras puedas definir, o sea, puedas como definir una recta normal sobre la curva, puedes como pensar en, o sea, como puedas definir una recta normal sobre la curva, pero de una forma como continua, digamos, puedes pensar en como la cáustica o la equidistante de esa cosa y así. Ok, ustedes me dicen cuando ya hayan visto suficientes ejemplos y quieran ir a a la explicación formal de todo esto, digamos. Antes de ir a la explicación, en algunas animaciones que habías hecho previamente, nada más se ve la recta azul. O sea, no hay manera de que se vea la animación de cómo se va barriendo la recta azul para que se vea cómo va generando. Azul, claro, de color al puntito. O sea, ok, vale. Eso era, en algún momento, o sea, ¿Cómo? como esconder los rastros de la E y la F y nada más fijarte en las rectas normales. Sí, déjenlo hago. E y la F. Nada más. Desactivamos el rastro de esto. Digamos, quitamos esto y animamos nada más esto. Y ya. Es muy fácil hacer todas estas cosas. Muy divertido. Ok, y podrías hacer esta misma animación para Bueno, y nada ambos. más para terminar. Ok, te dejo. ¿Cómo? No, perdón que te dejo, es que te iba a decir algo, pero ibas a terminar. O sea, yo lo que te iba a decir, pero tú siéntete libre, era que si podías hacer esta misma animación para los ejemplos que habías presentado previamente, por ejemplo, la x cuadrada, la x cúbica, el seno, nada más así como se van generando las rectas normales. Sí, sí, seguro. Sí, entonces la que estaba en el cartel era nada más esto, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así chido.
Bueno, aquí está la opacidad de las rectas normales, la puse un poquito más abajo, pero pueden variarla para diferentes resultados, ¿no? Entonces fíjense cómo F, por ejemplo, ahí no se ve el rastro, pero sí se ve cómo está como tocando a las cáusticas. Ok, entonces es para seno de X. La otra que estaba era X cúbica. X cúbica. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer 0.1 X cúbica porque se vea como más, como chata. Pues Oye, ahí está Juan, la cáustica. ¿y puedes hacer que vaya tantito más lenta la animación? Sí, O sea, aquí o sea, que el ah, punto se mueva un poco más lento para que alcancen a apreciar y, por ejemplo, preguntarles qué pasa en el cero, por ejemplo, en fin, o sea, hay como... sí, aquí en GeoGebra pueden, o sea, dan animación y aquí nada más pueden como, por ejemplo, ponerlo a 0.2, ¿no? De velocidad. Y pueden... Solo que esto luego se tarda mucho en regresar. Vamos a hacerlo un poco más rápido porque... Ok, entonces... Vamos como... Ah, ah. Ok, vamos a ponerlo ahí. Y... Ahí está. Ahí se ve mejor, ¿no? Creo. Ok, entonces ahorita debería regresar en su... Sí, creo que había como una opción para como cambiar los parámetros de la animación por aquí, pero ayer lo estaba buscando y no lo encontré, entonces... A ver. No te preocupes mucho, si quieres continuar, si ves que algo no sale así, luego las compus se ponen re feas. Sí, es que luego, o sea, como que está chistoso porque en el teléfono lo estaba haciendo y cuando haces de parámetro te da como de hacerlo de tal a tal, ¿no? Entonces aquí estaba buscando yo cómo hacerlo en acá en la compu y como que sí, averiguar aquí. X mínimo, no sé, digamos -10. X máximo 10. No.
Bueno, lo puedo hacer manualmente, en el peor de los casos. Ok, entonces... Aquí ven como estas rectas empiezan a hacer algo muy curioso, justo como en estas como curvas, ¿no? Que justo parece que se van, que aquí hay un punto en el que están rotando todas esas rectas, ¿no? Entonces es un detalle importante. Y aquí en cero, pues justo si se fijan, lo que está pasando es que, o sea, como que llegan acá y van teniendo una función como más o menos suave de este lado. Pero conforme se van acercando al punto de inflexión de la curva, empieza a pasar algo muy curioso, que es que llega un pico y luego esta cosa como que se va a a menos infinito, ¿no? Y algo todavía más curioso es que después de irse a menos infinito, como que parece que la cáustica regresa del otro lado. Y pues hace lo mismo, ¿no? Porque la X cúbica es simétrica. Sí. ¿Alguna pregunta que quieras hacer de eso, Efra? A la gente que está viendo o así nomás. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en los comentarios, estamos aquí revisando. Yo nada más, pues te diría entonces, ¿cómo, o sea, ya tienes, por ejemplo, ahorita hay un dibujo, ¿cómo les describirías la cáustica? ¿Cómo ya quedó ahí plasmada? Pues hay dos ¿Cuál? maneras, ¿no? O sea, una manera, que es lo que vamos a ver en las cuentas también, es como un haz de rectas, o sea, como la envolvente, digamos, de este haz de rectas. Lo que nos da como una descripción como proyectiva, ¿no? De las cáusticas. Entonces es una forma. Ahorita alguien en los comentarios que pusieron pusieron como una diferencial. Y eso es una buena descripción de. O sea, como si agarras la F' y lo cambias por. No me acuerdo si era menos 1 sobre F' o 1 sobre F', pero una de esas dos. Que es como rotar la pendiente, te da como ese haz de rectas, ¿no? Y otra forma es con las curvas, o sea, como con los puntos equidistantes, ¿no? O sea, con las rectas, bueno, no las rectas, curvas equidistantes, que si volvamos a hacer este rastro de F, o sea, como que cada punto del rastro de F corresponde a una de las rectas normales. Bueno, aquí debería haber F de ambos lados, ¿no? Pero... Entonces, está muy interesante porque lo que empieza a pasar aquí es que llega un punto en el que las equidistantes empiezan a tener como puntos críticos, ¿no? O sea, donde ya estas como dobleces que aquí se empiezan a aparecer, se hacen tan drásticos que hay un punto en el que los dobleces se vuelven un pico, ¿no? Y un resultado muy sorprendente es que estas dos descripciones son equivalentes. O sea, como puedes demostrar que justo siempre donde hay como los puntos críticos de las equidistantes, ese es o sea, cada punto crítico del equidistante es un punto crítico de la cáustica. Entonces tenemos esas dos descripciones, ¿no? Ay, ya lo borré todo. Sí, ¿qué es lo que vamos a demostrar en un momento que esas dos cosas son iguales, ¿no? Llegan al mismo resultado. Y bueno, nada más como bonus. Tengo aquí una gráfica que hice con otra aplicación que se llama Desmos para graficar
humildes planos tangentes de superficies, porque o sea, es como una cosa muy fácil que como que todos aprendemos a hacer en cálculo 3 y te ponen a hacer muchos ejercicios de eso y eso, pero realmente nunca lo ves como bien, qué están pasando con esas cosas. Y es muy padre verlo porque, por ejemplo, aquí tenemos un plano tangente a una esfera y es este plano tangente de aquí, ¿no? Te hacen las cuentas y eso, pues te da ese plano tangente en ecuaciones polares, bueno, no esféricas, ¿no? Y tienes dos parámetros, ¿no? De acuerdo con la parametrización de la esfera, o sea, como el ángulo así y el ángulo así, ¿no? Entonces, si varías, o sea, también puedes animar esos parámetros, por ejemplo, fijar un ángulo azimutal, creo que le dicen, como de altura, y variar para que empiece como a girar en como en un paralelo, digamos, de la esfera. Y el resultado es como estas imágenes, donde puedes ver que el plano tangente, cuando veas un parámetro, parece que se está como tambaleando encima de la esfera, ¿no? Y puedes hacer lo mismo o sea, con igual les compartimos esta página con estas cosas que ya metí y todo para que puedan nada más como poner las funciones y calcular el plano tangente y ver paramétricamente, o sea, variar los planos tangentes, ¿no? Para que vean cómo es realmente como cobran vida todas estas cuentas y problemas de cálculo 3 y eso, ¿no? Y pues hay como mucha riqueza en todas estas cosas muy sencillas, ¿no? Que como que luego estás tan preocupado en hacer las tareas y los exámenes y todo eso que ni te paras a realmente como a ver cómo son esas cosas eh, como en vivo, digamos, ¿no? Y pues ya, pueden, o sea, si hay más preguntas o otra petición de alguna función o algo así, pues disparen. ¿Qué te parece, Juan? También nos ibas a explicar, podrías tal vez explicarnos y mientras, si la gente que nos está oyendo tiene alguna pregunta, pues que la anoten y ya que acabes de explicarte las hacemos y ¿te parece? Va, sí. Entonces vamos a ver si ya las cuentas, ¿no? Ok, entonces van las cuentas. Estas son unas notas. ¿Si se alcanzan a ver bien o...? A ver, creo que sí está mejor. No sé. Sí, yo creo que está mejor Ustedes así, digan. vas bajando. Va, entonces estas notas... bueno, ahora ya vimos todas esas gráficas y esas cáusticas y todas esas cosas fantásticas. Y ahora la pregunta es, o sea, sí es muy fácil hacerlo con geometría así analítica de prepa, ¿no? Cálculo, o sea, es muy sencillo, son cosas muy fáciles de escribir, de animar, de hacer y todo, pero ahora la pregunta es, ¿cómo realmente las haces bien formalmente, ¿no? O sea, ¿cómo realmente las describes bien con matemáticas? Y pues tenemos que empezar con el concepto de diferencial, que es lo que escribieron ahorita en una de las preguntas. Y pues esencialmente la diferencial es una aproximación lineal a una función en un punto, ¿no? O una variedad, lo que sea, ¿no? Es la diferencial. Y entonces tenemos que encontrar, o sea, ya vimos que había como puntos singulares, ¿no? Ahí donde estaban pasando cosas extrañas. Y podemos como describirlos en términos de lo que le pasa a la diferencial en esos puntos. Entonces, o sea, creo que la manera que a mí se me hace más fácil de verlo es no ver la diferencial como un mapeo natural. O sea, como pensarlo como un mapeo, ¿no? O sea, porque uno puede pensarlo naturalmente como si son las rectas tangentes o las funciones lineales tangentes a una curva o superficie, lo que sea, ¿no? Pero lo puedes ver como un mapeo, como un campo vectorial, ¿no? O sea, como que cada punto de la superficie o de la curva o lo que sea, le puedes asociar cualquier vector y cualquier recta, ¿no? O sea, como no es necesariamente tangente, puede ser normal o el que tú quieras, ¿no? Entonces, o sea, como que visto de esa forma, como hay muchas maneras posibles de asociar como rectas a una superficie, pero hay una que es como la más, o sea, hay una o dos que son como las más naturales, ¿no?
las tangentes, normales, binormales, lo que sea, ¿no? Entonces, hay puntos en los que como mapeo natural como que se rompe, ¿no? Porque, o sea, como que puedes, en cada punto de la superficie, si es suave, no tiene picos ni nada, en cada punto siempre hay como que una función, un plano tangente, una recta tangente, o un espacio tangente, ¿no? Único, asociado a ese punto. Pero si la función, la variedad tiene picos, ese mapeo, pues ya, o sea, realmente en un pico no puedes asociarle un vector único a ese punto, ¿no? O sea, como es como aquí en la imagen, o sea, vas recorriendo la curva y en cada punto hay como un vector natural tangente que le puedes como asociar con su derivada, bueno, su diferencial, eso. Pero cuando llega al pico, pues realmente ese mapeo ya no está bien definido porque pues, ya puede ser cualquier vector, ¿no? Y pues ya te alejas de ese punto y pues ya sigue siendo como sigue habiendo como una asociación natural entre los puntos y sus diferenciales, ¿no? Sus tangentes. Entonces, o sea, esa como pérdida de como naturalidad del mapeo diferencial, lo podemos describir como una pérdida de su proyectividad, ¿no? O sea, como aquí vamos a ver que, pues, o sea, dado un vector, o sea, como si pensamos a la diferencial como un mapeo de la curva a la variedad a su espacio tangente, vemos que para cada vector en el espacio tangente debe haber un punto que es mapeado a ese vector bajo la diferencial, ¿no? O sea, como dicho de otra forma, para cada tangente de la curva hay un punto sobre el cual está como esa tangente, digamos, ¿no? De alguna forma. Pero entonces, aquí para algún vector, o sea, cualquier vector aquí podemos, digamos, poner este vector o cualquiera de estos vectores. Y si tratáramos de regresarlos con el mapeo diferencial, todos esos vectores distintos nos darían el mismo punto, ¿no? Entonces aquí ya como que hay un problema de pérdida de su proyectividad. Sí, bueno, esto es lo que acabo de decir, ¿sí? Entonces, necesitamos una forma de describir esa pérdida de su proyectividad de la función. Y la manera de hacerlo es con álgebra lineal, ¿no? O sea, es que es más fácil. Puse un ejemplo aquí muy sencillo de la proyección canónica, por ejemplo, de R3 a R2 sobre Z y su matriz asociada, ¿no? Entonces aquí tenemos la matriz asociada de la proyección canónica. Y pues esta matriz, o sea, esa transformación no es, o sea, de aquí a acá sí es su proyectiva, ¿no? Si le quisiéramos regresar ya no es su proyectiva. O sea, aquí no es inyectiva y aquí no es su proyectiva. O sea, de acá por acá, ¿no? No es su proyectiva y de acá por acá no inyectiva, ¿no? Entonces, o sea, no podemos pensar realmente como en su proyectividad o inyectividad estrictas, ¿no? O sea, tenemos que, pero sí podemos pensar en la maximalidad del rango de la matriz, ¿no? Porque pues esencialmente eso es lo que nos va a decir cuando está perdiendo su proyectividad sí, la mismo peor, ¿no? La diferencial, lo que sea. Y pues ya con esa idea de la maximalidad del rango, o sea, pues podemos ver esta matriz de 3×2 y vemos que pues, su rango maximal, o sea, su mayor rango posible es el mínimo del tamaño entre columnas y renglones, ¿no? Entonces tiene que ser, el rango maximal tiene que ser 2, ¿no? Entonces, cuando ese rango maximal sea menos que 2, ahí podemos decir, aquí ya es un punto crítico, ¿no? Aquí está perdiendo su proyectividad o inyectividad, dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Y pues ya esa descripción a mí se me hace más o menos, bueno, es ingeniosa, no sé si sea natural, pero sí es ingeniosa, porque, o sea, como en un mapeo de un parámetro, pues su diferencial es un vector nada más, ¿no? Entonces, ese vector va a tener rango maximal 1, y lo que te dice que para que pierda como su proyectividad, el rango tiene que ser 0. Entonces, pues te dice que la única forma en la que hay un punto crítico, ¿no?
es cuando todas las entradas son 0. Entonces como que ya dices, si puntos es como que ya tiene sentido como en la noción así como cálculo diferencial de que los puntos críticos son cuando la diferencial es 0, ¿no? Entonces, y pues ya, así se extiende esa idea. Entonces ahora ya con esa idea podemos ir hacia al mapeo, las curvas equidistantes. Voy a ponerme un suéter porque tengo un poco... Okay. Podemos ir hacia las curvas equidistantes y pues describirlas. O sea, la forma es muy fácil de escribirlas, ¿no? La función, la curva alfa más la normal a la curva por un parámetro lambda, ¿no? Entonces eso lo podemos ver como una función de dos variables, del parámetro lambda y del parámetro t. O sea, formada por estas dos derivadas parciales. Y pues ya aquí nos fijamos que, o sea, como que aquí tenemos que ver que para que pierda para que el rango ya no sea maximal, alguna de las dos tiene que ser 0, ¿no? Ahora, o sea, la normal y tangente y eso pueden que te den 0 en algún punto, pero, o sea, como para que te dé 0, o sea, para que en general puedas decir, si cuando se hace 0 en general esta cosa, pues tienes que fijarte, o sea, esta no puede ser, ¿no? Porque pues esta cosa es variable y pues no puedes garantizar que sea 0 siempre, entonces tienes que fijar en esta cosa. Aquí entran las ecuaciones de Serre-Frenet, que básicamente son una manera de describir como o sea, poner como un sistema de coordenadas en un punto de una curva, ¿no? Como para que, o sea, como está la curva haciendo lo que sea, y pues ya tú te fijas en un punto y como que lo ves como si fuera R3, ese punto, ¿no? O R2. Bueno, la explicación como intuitiva de por qué estas cosas son como son, creo que es para otro día, pero pues aquí nada más vamos a usar la derivada de la tangente y la derivada de la normal. Como es una curva plana, podemos suponer que la torsión es 0, ¿no? Entonces, pues ya aquí cuando o sea, en esta derivada, sustituimos la derivada de la normal por nada más menos la curvatura por la tangente. Lo que nos da básicamente esto. Y nos dice que, pues básicamente, eso tiene que ser 0, ¿no? Para que la derivada parcial sea 0. Con lo que obtenemos que, para que, o sea, como que el parámetro, en vez de tenerlo fijo, necesitamos hacerlo variar de acuerdo con el inverso de la curvatura en el punto de la función, ¿no? Entonces tenemos una conexión entre las equidistantes y la cáustica, ¿no? Para una curva plana, pues, esta es la curvatura, ¿no? Para una curva plana dada paramétricamente. Igual la explicación de por qué es así es para otro día. Pero ya armados con esta descripción, podemos calcular explícitamente las cáusticas para x cuadrada, bueno, la expresamos paramétricamente y pues nada más sustituimos todo a esa ecuación, ¿no? Pues ya nos da esto, que pues pueden checar, meterlo en la calculadora gráfica o lo que sea y ver que si jala. Yo lo podría hacerlo ahorita, a ver. Veamos. Aquí está x cuadrada. Añadimos. Luego esta cosa es medio.
Y no me dice que escribí mal algo aquí. No sé por qué no me deja meter esto aquí. Igual y sí. No, bueno. No me está dejando meter esta expresión. Bueno, ya lo checamos al final. Bueno, aquí están las cuentas hechas para la función seno que vimos hace rato. Igual aquí está la cáustica, la ecuación paramétrica de la cáustica. Y pues ya, o sea, como que de aquí podemos irnos, o sea, como nada más poner como una función, una curva paramétrica cualquiera y obtener esta ecuación de la general de las cáusticas, ¿no? Que nada más pueden sustituir y ya. Ahora, esto es la forma vista como a partir de los puntos críticos de las equidistantes, ¿no? Que eran los puntitos que estaban variando en las gráficas. Pero también la otra forma de verlo pues era con los haces normales, ¿no? Entonces, pues tiene sentido que los puntos equidistantes estén sobre los haces normales y que tengan que ver con las cáusticas, pero eso se puede expresar así como más precisamente con la idea de que estamos buscando los puntos alrededor de los cuales las normales están como rotando infinitesimalmente, ¿no? Que son como los puntos de la cáustica. Entonces, para expresar esa idea, podemos como pensar en cómo sería una rotación infinitesimal, ¿no? O sea, como si tenemos el punto que estamos buscando y la curva, sabemos que la distancia alrededor de esos puntos de la curva al punto tiene que ser como constante. Entonces, pues lo que hacemos es expresar la distancia de un punto a la curva con el producto interior y derivar el producto interior. Entonces, sabemos que la derivada tiene que ser 0 de eso, ¿no? Para que sea constante. Esto es como un diagramita de eso, ¿no? Pues ya, ¿no? Esta es la derivada, igual a 0. Ahora, y para sacar la cáustica necesitamos... O sea, esto nos está dando como un sistema, o sea, como una ecuación, ¿no? Lineal. Pero para como que resolver cómo es la cáustica necesitamos dos ecuaciones, ¿no? Un sistema de ecuaciones lineales. Y para hacerlo, pues podemos nada más volver a derivar la distancia y pues eso sigue siendo 0, ¿no? Y aquí tenemos que regresar a hacer refrené para hacer la segunda derivada de la curva igual a la primera derivada de la tangente o la curvatura por la normal, ¿no? Y pues ya con eso obtenemos esencialmente esta cosa de aquí, ¿no? Sí. Esto. Y pues ya juntando la primera y la segunda ecuación, vamos a tener este sistema de ecuaciones que nos van a dar la cáustica.
Y podemos resolverlo explícitamente para curvas planas, definiendo, por ejemplo, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero debe decir punto y coma t, xy, punto y coma t, o sea, xy que dependen de t, la tangente, y la normal la podemos nada más rotar por 90 grados en una cierta dirección. Y pues ya nada más con sustituciones básicas de álgebra lineal podemos encontrar, por ejemplo, gamma 2 menos y en términos de gamma 1 menos x, despejar, y pues encontramos ya las dos ecuaciones paramétricas de la cáustica, ¿no? Que coinciden con las que habíamos sacado antes. Entonces esto ya demuestra formalmente que si empiezas con el haz normal o con las curvas equidistantes, te da lo mismo. Y pues finalmente, o sea, como todas las curvas que estábamos considerando eran de la forma t, f de t, y pues podemos encontrar una ecuación incluso más sencilla para las cáusticas, en ese caso, ¿no? Que pues nada más es cuestión de ver que la doble derivada de x es 0, y todo se simplifica un montón para darnos este par de ecuaciones de las cáusticas. Y pues podemos igual verificar que esto nos da lo mismo que habíamos obtenido antes, ¿no? Más rápido. Y ya, pues esa es la parte como formal, digamos, de demostrar que las cáusticas las puedes obtener de la misma forma de ambas direcciones, y como una pequeña demostración de cómo son en general para funciones diferenciables en el plano, ¿no? Déjenme chico cómo hacer la gráfica de las curvas paramétricas en GeoGebra. ¿Y tienen preguntas de las cuentas o algo? Ok, estamos revisando, Juan. Ya vi cómo se tenía que hacer. Creo Pues que no, era... además de las preguntas que te hemos hecho de Jared Rico Esquivel y de Edgar Yarid Bermúdez, todavía no hay más preguntas. Mientras seguimos revisando. A ver, creo que tengo que ponerle x de t. Hay un comentario de Juan Hernández que dice que son temas muy interesantes. Es correcto. Sí, es muy chido todo esto. A ver, creo que... Preguntas de Félix o comentarios. Y aquí tenemos algunos espectadores en la reunión de Zoom. Si tuvieran alguna pregunta, también se puede. Pues creo que ya no hay preguntas, ya revisé en todos lados. Ya les exhortamos a los que siguen la transmisión, si tienen alguna pregunta que la hagan, estoy al pendiente.
Aquí hay una pregunta de Félix. Pues lo de la pregunta de Félix es, pues lo de la diferencial quería ver si lo podías volver a explicar. Es la pregunta de Félix Camacho. ¿Desde dónde o qué parte? Pregunta Juan. Félix, lo que dijo es, pues lo de la diferencial quería ver si lo podías volver a explicar. A ver si nos especifica un poquito más Félix para que Juan pueda responder. Pues básicamente cuando cambias o sea, cuando das la ecuación en términos por ejemplo, la geometría analítica. ¿Cómo la haces ahí para brincar a la notación diferencial? Juan, si sigues ahí, como que te quedaste un poco quieto. Explicar lo de la diferencial, como de qué es la diferencial y cómo una de la... Creo que Juan se trabó. Sí, como que te estás trabando, Juan. ¿Ahí sigues? Podrías intentar suspender tu video para gastar menos datos, a ver si así ya te vemos mejor. ¿Sigues ahí, Juan? Porque escucho los clics del ratón, pero... Sí, es que se veía como súper cortado. Ya te oímos de nuevo, pero si le contestaste algo a Félix, no se escuchó. No, estaba como trabado. ¿Puedes repetirlo? Pues que cuando piensas en la diferencial como mapeo, aquí en GeoGebra estamos viendo, tú dibujas las ecuaciones y todo eso, ¿no? Pero cuando pasamos a la notación como lo que preguntaba el otro chico, de si la notación dada por la diferencial es una buena representación, aquí en GeoGebra lo que hacemos es simplemente escribir la ecuación, ¿no? De nuestra diferencial y ya. Y la escribimos con una ecuación de geometría analítica. De la diferencial. Ajá, por ejemplo, aquí la diferencial es esta cosa, ¿no? Ajá. Sí, hay que la tangente en el punto que le vas marcando, ¿no? Ajá. Para cada punto. Y así parametrizas la curva. Sí. Y ahí el O sea, GeoGebra... ¿Ah? ¿Qué ibas a decir? Sí, o sea, la onda de la diferencial es que, o sea, como que las de rectas que buscamos
o sea, la ecuación se parece mucho a la de la diferencial, pero, o sea, la diferencial, la pendiente está dada por la derivada, por ejemplo, ¿no? Y entonces, o sea, en nuestro caso, ahora tiene que estar dada por no la derivada, sino la normal, ¿no? Entonces, como que es una modificación de la... O sea, en ese sentido es una modificación de la ecuación de la diferencial así de cálculo. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Más o menos? ¿O otra pregunta? Y bueno, no sé, esta es como pregunta así ocurrida, así de aleatoria. Si podemos, como también sacar la cáustica como un problema de optimización, por ejemplo, un problema de variacional. No sé. Igual Sí, y sí. o sea, imagínate ¿Variacional como en qué sentido? Como de... Ajá. que tienes la ecuación diferencial de la curva y Ajá. la obtienes pegándole condiciones a esa ecuación diferencial. Ok, ajá. Haz de cuenta que tengas un lagrangiano, pero en lugar de ser el lagrangiano, que sea el, el óptico gragiano. Ya, no entendí. No sé, la verdad. Estaría chido, ¿no? A ver si sí sale, ver cómo sale. Creo que de las ecuaciones que saqué ahorita, o sea, las que saqué son... Sí, estaría muy chido. De hecho, sí quería hacer, o sea, que me quería llegar un poquito a eso, pero no... Todavía no he hecho las cuentas bien. Porque, o sea, como que... Supongo que una forma de plantearse el problema sería... Como, bueno, ya tienes aquí gamma de X y gamma de Y, ¿no? O sea, las ecuaciones paramétricas de una cáustica, ¿no? Dada una curva. Sí. Entonces, pues justo aquí X y Y son lo que vas a calcular y estos son lo que sabes, ¿no? Pero, o sea, supongo que se podría manipular estas dos ecuaciones, como mezclarlas, para obtener ahora sí que como una ecuación diferencial que digas, ah, entonces todas las cáusticas deben cumplir esta ecuación diferencial, ¿no? Ajá, porque justo si ves que las cáusticas son como ópticos, o sea, como ópticamente son puntos máximos de concentración de los rayos, ¿no? Que se reflejan en una superficie. Sí, sí, sí. Y entonces, o sea, por eso ocurre que si como eso lo puedes sacar como variacionalmente, pues debe haber algún truco similar aquí para sacarla en términos de ecuaciones, sacar la misma cosa en términos de la ecuación diferencial de la curva, por ejemplo. Debe haber algún truco. Sí, creo que por donde va eso es como con estas ecuaciones, porque no sé bien cómo funcione para dimensiones más altas, pero lo que pasa aquí, lo que yo imaginaría que pasa aquí es que, o sea, como ya tienes esta derivada de la distancia, ¿no? Igual a cero, puedes volver a derivarla y obtener o sea, una nueva ecuación, ¿no? Igual a cero. Que ya no es igual a cero, ¿no? Porque pues ya esto tiene dos términos y pues tienes que despejar uno. Entonces, lo que yo me imaginaría es que puedes seguir derivando esa ecuación. Y si tienes, por ejemplo, estás en R3, ya involucra como la tercera derivada de la curva, ¿no? Y en R4 involucra la cuarta derivada de la curva y así, ¿no? Entonces, o sea, como que en ese sentido es como que podríamos pensar así como que en este sistema de ecuaciones de la primera derivada de esto, la segunda derivada de esto, la tercera derivada de esto igual a cero y así, y podrías como plantear, o sea, yo me imagino que podrías plantear así un sistema de ecuaciones como en general, ¿no? Sí, pues sí. No sé, igual Efraín sabe más de eso, pero... Claro, claro. Pero, o sea, justo esa condición de que sea igual a cero es que, o sea, esa condición que tú dices de la concentración en un punto está dada por esta, o sea, porque si agarras
a P, imaginas que las normales están rotando alrededor de P, como que eso es que las normales se estén concentrando en P, ¿no? O sea, Claro. que en una región de la curva ahí se estén concentrando las normales, ¿no? Ya. Sí que es lo padre, ¿no? O sea, por ejemplo, los puntos críticos de las equidistantes te dicen que, o sea, cuando como que disparas los fotones, el torpedo de fotones o sea, por la curva, o sea, como que todos, los puntos en los que todos se chocan entre ellos son como los puntos de la cáustica, ¿no? Entonces es como donde hay más concentración y lo describes de esa forma con la diferencial, como dónde es que, o sea, como que chocan entre ellos y como que hay puntos críticos y eso, ¿no? Y esa es otra forma de describirlo, que es donde los haces, o sea, todas las trayectorias, donde igual como que se intersectan y como que rotan alrededor de una vecindad de la curva, ¿no? Entonces yo creo que la condición así como de optimización está dada como por esas condiciones, ¿no? Ujú. No sé si, o sea, igual y, no sé, si hay otra idea o algo así, no sé. Sí, sería bueno checarlo. Sí, ¿no? Pero también es interesante porque, o sea, si ves estas ecuaciones, ya no lo hice ayer, pero, o sea, este término es básicamente la norma de la tangente y el producto, o sea, como el producto cruz, digamos, de la tangente con la, bueno, de alfa prima con alfa biprima, ¿no? Entonces es el mismo en gamma de X y gamma de Y, entonces podrías como que despejar ¿no? Igualarlas y podrías como tener ahí como una ecuación diferencial. Que yo me imagino que así se podría hacer, pero no sé si funcione también. Sí, hay muchas cosas, muchas preguntas y muchas de esas cosas son, o sea, yo ayer hice esto y no estaba tan difícil, ¿sabes? Solo era cosa de como plantearlo bien y hacer bien las cuentas y todo eso. Entonces creo que es lo padre de este tema que nos quería decir Ricardo, que era como, no era tan difícil empezar a hacer cosas de estos, ¿no? Sí, están son cosas mundanas y accesibles. Ajá. Pero no se ven mundanas ni accesibles. Bueno, no te las pintan así. No, aparte, lo padre es que no se ven realmente no son tan difíciles las cuentas, pero a la hora de hacerlo sí se ven, son cosas muy chidas, ¿no? O sea, bueno, no, aquí no me acuerdo cuál era el que tenía que mover, creo que era, ahí está, ¿no? Pues estos diagramas, yo cuando los vi, sí dije como de, no mames, estas cosas están súper chidas, ¿no? O sea, como que las puedas describir con matemáticas relativamente sencillas, es como, para mí es muy sorprendente, ¿no? Si es que no todo tiene que ser topología algebraica diferencial en teoría de categorías. Sí. Ya no pude graficar, no supe cómo meter la ecuación paramétrica a GeoGebra, porque lo había hecho en mi teléfono y creo que es diferente en escritorio que en teléfono, por alguna razón, pero pues sí, ¿más preguntas o comentarios? Juan, No mira, sé. ya no hay preguntas, acabo de revisar. Hacemos un nuevo llamado, si alguien tuviera preguntas, aunque no fueran tan específicas, podrían ser preguntas sobre el software que ha estado usando Juan, etcétera. Yo la verdad quiero decirte, Juan, que eres un valiente porque yo la verdad no puedo dar una plática con un software de animaciones y eso y manejándolo ahí al vuelo. Se escapa de mis posibilidades, así que bueno, pues felicitamos ahí esa capacidad. Gracias. Pero sí que se quede esta idea que estás intentando transmitir de que hay que usar estas calculadoras gráficas porque puedes, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años, pues animar, ilustrar algunos conceptos que antes era muy tardado hacer una imagen como las que estás mostrando y ahora pues, las pasas de una a otra rápidamente utilizando las computadoras. Entonces, pues, qué bueno que mostraste
este aspecto. Y bueno, pues no sé si alguien más de los que están escuchando todavía tuvieran alguna pregunta. Podría ser no tan específica, sino tal vez del software eso que está usando Juan. Si ahorita ya no hay más preguntas. Estoy tratando de copiar lo que hice en... Y, ahí está, ya. En mi bueno, teléfono, acá. Sí. Si no hubiera más preguntas, que estamos al tanto, la pregunta obligada del coloquio, Juan, en este caso, pues tú tocaste algunos temas que están en la parte de las matemáticas que tienen que ver con la geometría, un poco con la física, y además hiciste pues una combinación con las cuestiones prácticas de las herramientas de las calculadoras gráficas. Entonces, la pregunta siempre es que les tracen así como una ruta a los estudiantes que van ingresando al tema de la plática. En este caso el tema pues tuvo que ver un poco académico, geométrico, de temas de geometría diferencial, pero también del aspecto práctico de las calculadoras gráficas. Entonces la pregunta sería, ¿qué les recomiendas pues a los estudiantes que van adentrándose en cuanto a que vayan pudiendo acercarse a usar estas herramientas y a posiblemente ilustrar temas como tú lo hiciste en la charla de geometría y eso? Entonces una combinación de que los orientes tanto en el aspecto de las calculadoras gráficas como en las ideas matemáticas que platicaste. ¿Cómo les recomendarías que se pudieran ir acercando? Pues creo que a veces en la facultad queremos como, o sea, como cursamos los primeros 4 semestres y ya decimos como, ya no tengo que volver a ver nada de estas cosas de geometría analítica ni como álgebra lineal y cálculo, así como, ya ahora sí voy a entrar a las cosas avanzadas chidas, pero la realidad es que todas esas cosas avanzadas chidas están basadas en estas cosas fáciles, sencillas, y si uno no entiende como esas cosas muy básicas de álgebra lineal y geometría y todo eso, es muy difícil como que realmente acercarse a... Creo que te dejaste de oír. a las cosas más avanzadas, ¿no? ¿Ah? Ya te oíste de nuevo. Ya, ok. Que está muy chido hacer eso, definitivamente, pero que traten de, o sea, como que de tomar, o sea, como que en las, no sé, como en los primeros 4 semestres, como de tomar así como una pausa y decir, como, plano o sea, cómo se ve un plano tangente, una diferencial, así, como que realmente ponerse a hacer como dibujos y ver cómo son las cosas y así, y no clavarse tanto, o sea, como, especialmente en los primeros semestres, como en tratar de aprender las cosas más avanzadas, más, o sea, porque pues uno ya llegará a esas cosas y entre más tengas bien las cosas básicas, más fáciles son las cosas más avanzadas. Y para la cuestión de las calculadoras gráficas, yo no lo vi en... O sea, para ser justos, hay clases en la facultad donde depende del profesor de geometría analítica o ecuaciones diferenciales donde te ponen a graficar este tipo de cosas, ¿no? Ahora sí que pues depende del profesor y de que pues tú vayas y le preguntes así como de si eso está incluido en el temario, si se va a ver o si no. Pues, pero lo bueno es que pues, o sea, si tienes una computadora y tiempo libre, puedes meterte a buscar así como calculadoras gráficas en internet. Y yo aquí tengo, por ejemplo, que se llama Desmos, que me gusta para cosas de 3D. Y todas estas cosas. Se trabó esta cosa. Aquí están todas estas ecuaciones que básicamente describen o sea, que están hechas para formar los ejes, formar
O sea, el sitio ya te lo pone todo y tú nada más tienes que tratar de entender cómo están hechos cada cosa y todo, y variar las funciones que le metes y todo eso es como geometría analítica y cálculo y álgebra lineal y así, ¿no? Y pues ya, pues estar, no sé, ¿qué más les digo? Meter el seminario de Efraín es fundamental. No, pues gracias ahí a Juan por el anuncio. Sí, si están interesados, vamos a dar un seminario que tiene que ver con algunas ideas de las que tocó Juan y varias otras. Los invitamos, si quieren, déjame nada más les presento la pantalla para hacerles la invitación. Ahorita vengo, deme 5 minutos. Ahorita regreso. Miren, usé una de las imágenes que hizo Juan y vamos a dar un seminario. Básicamente lo que tiene de interesante es entrar a ideas de la geometría diferencial desde el punto de vista de la teoría de singularidades y de contacto. Entonces, están invitados. Estas cáusticas pues tienen que ver ahí con singularidades. Ya escucharon la charla de Juan, ahorita no les voy a dar más detalles, pero si están interesados, aquí está la página en el seminario, apenas están inscribiendo. Nos vamos a ver el lunes. En principio está para que sea todos los días a las 6, pero vamos a intentar que sea solamente 2 días de 8 a 10 y media de la noche. Pero bueno, no se espanten, ahí lo platicamos en la reunión y rápidamente lo que vamos a ver en el seminario. Acuérdense que un seminario, a diferencia de una clase, es que vamos a estar exponiendo nosotros, pero también los estudiantes expondrán y habrá tareas y eso. Y bueno, pues empezaremos con los conceptos clásicos de geometría diferencial de curvas y el vínculo con esta óptica de las singularidades se puede dar a través de la pregunta de los círculos osculadores, las curvas equidistantes que ya mencionó un poco Juan, y bueno, pues ya después sale la cáustica que veremos ahí con todo detalle, su cálculo, y desde las curvas se puede definir un mapeo que se llama el mapeo de Gauss, que es muy importante. Luego pasaremos un poco a lo que sucede cuando metes una curva en un espacio más grande. Hay más información geométrica, hay todo un aparato de marco de Frenet, y algunos planos ahí notables como el osculador, rectificador y demás. Ahora también habrá círculos osculadores, pero también habrá ahora esferas osculatrices y la cáustica se va a complicar un poquito. Vamos a ver qué es ahora una cáustica de una curva en el espacio tridimensional, y también habrá un mapeo de Gauss un poco distinto del anterior, habrá que especificarlo. Luego nos vamos a superficies en R3, brincamos a la dimensión 2 de la variedad. Aquí estamos en codimensión 1 y también hay un vínculo ahora de la geometría con las singularidades, y hay pues mapeo de Gauss, curvatura de Gauss, relaciones de las curvaturas principales con las esferas que mejor se ajustan. La cáustica ahora se va a complicar también un poco, va a ser una superficie ahora. Y bueno, finalmente dedicaremos al menos una tercera parte del curso a superficies en codimensión más grande que una, superficies en R4. Hay un concepto ahí de elipse indicatriz. La segunda forma cuadrática se vuelve ahora vectorial. Veremos qué es el mapeo de Gauss. Ahora va a haber unas curvaturas nuevas, que es la curvatura de Gauss, y una nueva que se llama curvatura normal.
Veremos ahí en cada espacio normal la cónica focal. Y hay una noción de dualidad ahí entre la elipse indicatriz y la cáustica en cada espacio normal, que es este último punto. El mapeo de Gauss también se vuelve más interesante. Y bueno, aquí está la bibliografía si les interesa. Están invitados, nos vemos el lunes 21 a las 6 de la tarde. Les digo que intentaremos que quede el seminario 2 días de 8 de la noche a 10:30 para que haya tiempo, porque 1 hora es muy poco para un seminario. Y bueno, yo dejo de presentar y le agradezco a Juan tanto la plática como el espacio para dar este pequeño comercial. No sé si ya haya regresado Juan. Aquí ando. Okay. Entonces, pues gracias Juan. Aparte usé una de tus imágenes ahí para la primera página de la presentación. Te agradezco pues que me hayas dejado hacer este comercial. Y bueno, pues están todos invitados ahí al seminario. En lo que estaba ahorita diciendo esto, regresamos a lo de las preguntas porque te hacen una pregunta. Pancho Fuentealba te pregunta que cuáles son los paquetes de software que usas, Juan. Pues ahorita estoy usando nada más GeoGebra y Desmos, que son, puedes meterte en, o sea, no necesitas bajar nada, puedes meterte así como, ya sea en tu teléfono o en tu computadora de escritorio, pero para cosas un poco más, como, no sé, como profesionales, supongo, me gusta usar Octave. No usé Octave aquí porque es un poquito más, la verdad estoy un poquito fuera de práctica de Octave. Y no hay una manera tan sencilla de como que exportar videos y así, ¿no? O sea, yo cuando usé Octave tenías que escribir código para como tomar una foto cada vez que se movía una cosa y luego exportarla y exportar así como 200 fotos y luego hacerlos un video, ¿no? Entonces, esto se me hace como más útil, o sea, más útil para nada más checar cosas rápido, pero definitivamente creo que Octave o MATLAB son como los que más me gustan usar como específicos para visualización de cosas, datos y curvas y esas cosas. Y pues es gratis Octave también, entonces. Ok, Juan, pues gracias ahí por la respuesta a Pancho Fuentealba. Te hace manita arriba, Pancho. Y bueno, pues ya no hay más preguntas, entonces, si tuvieras algo que agregar, Juan, antes de despedirnos. No, pues gracias por el tiempo y disculpen las dificultades técnicas de repente en escribir la ecuación paramétrica, que todavía está medio extraña ahí, pero bueno. Y espero que les haya gustado, que hayan sacado algo de esto. Y pues ya, gracias por estar aquí. Ok. Bueno, pues Por el a espacio. nombre de los organizadores ahí de este evento Coloquio de Orientación Matemáticas, te damos las gracias ahí por tu tiempo, por venir a compartirnos esto de los paquetes que pueden servir para visualizar las cosas. Y también yo te agradezco de manera personal el espacio para invitar a ir al seminario. Próximamente haremos un cartelito para rolarlo y a los que están interesados, pues nos vemos el lunes a las 6. Ahí está el link de la reunión de Zoom. Y bueno, pues esperemos seguir platicando de cosas geométricas. Y gracias, Juan, por participar en el coloquio y por tu tiempo. Gracias por invitarme. Y pues ahí nos vemos en el seminario. Bueno, chido. va que va, pues entonces vamos a finalizar la transmisión. Nos despedimos de todos los que nos están escuchando y estén pendientes, va a haber algunas pláticas esta semana. Vamos a ir bajando la intensidad del número de pláticas, pero esta semana todavía va a haber varias pláticas y sacaremos los carteles en estos días, en este fin de semana, y estén al pendiente.
Un saludo, un abrazo, cuídense del COVID.